pirámide de la luna tiene 7 etapas constructivas, ¿no? Una sobre otra, como cebollita. Así está la pirámide de la luna. Y que, pues en su cuarta etapa fue construida la pirámide del sol. Ah, esa es del sol. Esta es la de la luna. La luna. Fíjate que tiene un adosado enfrente, pero ese sí fue creciendo poco a poco, una sobre otra capa. Y nos preguntamos por qué hicieron eso los abuelos, porque hasta la cuarta etapa de la luna construyeron la del sol. ¿Por qué se esperaron tanto? Y bueno, yo pienso que pudo deberse a que no tenía una altura suficiente como para hacer el alineamiento. ¿Para dónde fuiste a ver? Ajá. Probablemente eso pudo haber influido. Ay, aparte el 7 es el número femenino. Ah, sí, ya nos lo dijo el maestro también. Por eso sí lleva 7 flores la danza de Ilamatecutli, porque es un número femenino, está Chicomecoatl, ¿no? Que también se le llama Chicomezochitl, o sea, 7. Claro, yo lo que decía eso de 7, que en 7 días cambia de creciente a llena, Ajá, menguante. exactamente, Sí, por eso sí. dije, no, pues sí. Y hay 4 y 7 igual se están ahí, eso no es. Sí. Ahí está. Bueno, aquí tenemos nuevamente la estructura, ¿sí?, de la pirámide, y aquí vemos que tiene una plaza rodeada por montículos y uno central. Pues tanto dentro de las fases de construcción de la pirámide como en esta han encontrado ofrendas. Pero en esta encontraron el monolito, la escultura de Chalchiuhtlicue. Entonces, está dedicada a Chalchiuhtlicue, al agua. Y la del sol, en la del sol encontraron a Huehueteo, Ah, claro. es el fuego. Nuevamente está el agua y el fuego, igual que en Tenochtitlan y en Tlatelolco y en Tenayuca. Y por eso el Huehuetot se encontró arriba y la Chalchiuhtlicue enterrada hasta abajo, ¿verdad? Aquí está, ¿no? Ay. Es una dualidad. Entonces, para que vean que pues no es exactamente que sea y sí del sol y de la luna. Ya se están subiendo. Bien, aquí vemos esta otra. La que está en rojo es la cuarta etapa. Aquí la vemos, ¿sí? La cuarta etapa constructiva. Y que fue cuando pues, hicieron la construcción de la del sol. Aquí vemos, en la plaza se encontró una escultura colosal que representa a la diosa del agua, ¿sí? Chalchiuhtlicue, que es la que vimos en la entrada. Aquí vemos uno de los alineamientos, ¿sí? El Xiwingo en el solsticio de verano y la pirámide de la luna. Cómo está alineado el solsticio de verano con el Xiwingo y la pirámide de la luna en el solsticio de verano. Esa es una foto. Y andan aquí los mosquitos queriendo comer. No son florecitas, ¿verdad? Sí. Yo estoy pensando que son. Es igual hay un mosquito. Sí. Ahora aquí vemos también este alineamiento, ¿sí? Pirámide de la luna con estas montañas que se ven aquí. El 20 de marzo y el 23 de septiembre, o sea, en los equinoccios. ¿Sí? Y cómo se divide el tiempo en las 4 estaciones. ¿Sí? Entonces cada teocalli tenía como formas diferentes de dividir el tiempo. Así es. Aquí también podemos observar este alineamiento, ¿no? Completamente atravesando de una esquina a otra en
Solsticio. ¿sí? Verano. Verano. Oh. Ajá, atraviesa de una esquina a otra. ¿Sí? Sí. Y esta es la última. Ajá. Viendo desde la pirámide de la luna hacia la pirámide del sol. ¿Sí? Vamos a ver que el sol va a salir sobre este cerro, Xoconoch, donde hay un adoratorio a Tlaloc. ¿Sí? En la Sierra del Patlechique, ahí está. Está aquí. ¿Sí? Entonces, para que vean cómo están los alineamientos dados por pura cuestión astronómica y que los abuelos no hicieron nada sin saber lo que estaban haciendo. Le digo no porque digan, ay, esto se ve bonito aquí me gusta. No es como con nosotros, ¿no? Ay, este terrenito me gustó, aquí voy a hacer mi casita.